¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como cada semana, con apuntes para la historia de la masonería. Y como siempre, con nosotros, Carlos Ramos Avilés. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Manuel. Aquí estamos tratando de sacar lo mejor que se pueda de algo de lo que hemos encontrado en esta vida masónica que tenemos. Como les comentaba la semana pasada, Carlos Ramos Avilés es presidente de la Gran Comisión de Archivo Histórico y bueno, pues tiene mucho que enseñarnos, pero sobre todo algo que pretende apuntes para la historia de la masonería es cómo la masonería se aplica en la vida diaria, cómo los masones lo que aprenden dentro de sus logias lo aplican hacia el exterior, y vemos que los cambios en el mundo y principalmente en México hechos por masones pues tienen que ver mucho con esta enseñanza, ¿no, Carlos? Efectivamente, estamos en el mes de marzo, que es muy significativo por para el Estado de México. Pues el 2 de marzo de 1824 se funda el Estado. El 3 de marzo de 1828 se funda el Instituto Literario en la ciudad de Tlalpan, que fue una de las capitales del Estado, hoy Universidad Autónoma del Estado de México. El 8 de marzo es el aniversario en el cual se festeja la liberación y el derecho a la mujer. El 18 de marzo pues es la expropiación petrolera. El 21 de marzo todo el mundo dice pues es el nacimiento de Benito Juárez, pero también es la aprehensión de Miguel Hidalgo. Pero tenemos un 15 de marzo que la gente lo ignora y que todavía hace 151 años sigue funcionando y operando ese 15 de marzo de 1861. Precisamente algo que pocos conocemos, y ya previo al inicio de este programa, Apuntes para la Masonería, para la historia de la masonería, hablamos de algo que se llama sistema métrico decimal. Perfecto. ¿Qué tiene que ver el sistema métrico decimal con la masonería? ¿Qué tiene que ver el sistema métrico decimal con lo que en un momento dado creó la nación? ¿Qué tiene que ver el sistema métrico nacional con Benito Juárez? ¿Qué tiene que ver el sistema métrico decimal con Estados Unidos? Todo esto vamos a platicar hoy con Carlos Ramos Avilés. Él nos irá contando este decreto que creo que, bueno, no creo, estoy seguro hizo historia y del cual a la fecha estamos con ello. Vamos a comentarlo. ¿Qué es el decreto de Benito Juárez del 15 de marzo de 1861? ¿Por qué es importante? Es importante porque ya había dos decretos anteriores también con Juárez, uno en 57 y otro en 58. Nada más que el del 61 le dio la fuerza que necesitaba el país y le dio una visión para la guerra que tenía y que se enfrentaba a futuro. Primero, tenía que implementar el sistema métrico decimal para posteriormente implementar un sistema monetario. Entonces, con el sistema métrico decimal ya se daba exactamente el peso y medida y estándar de las monedas. El 15 de marzo de 1861 se emite ese decreto del sistema métrico decimal para ser aplicado a partir del 1 de enero de 1862. ¿Cuál es su importancia? Bueno, ¿cuál era el sueño de Benito Juárez? Nosotros, como masones o como masones o como cofrades de la fraternidad, siempre luchamos de la piedra en bruta convertirla en piedra cúbica. Ese fue el sueño de Benito Juárez, convertir la piedra cúbica para este país que fuera excelsa en cuanto a la grandeza, el desarrollo y la potencialidad del mismo. Pero no lo podía desarrollar por los sistemas de medidas. Por ejemplo, había monedas que no eran monedas fraccionarias. Tú ibas a un estanquillo o a un estanco y anotabas lo que necesitabas. Bueno, lo anotaba el tendero: azúcar, aceite, piloncillo, manteca, lo que necesitaras, y te lo iba anotando. Y cuando te pagaban tenías que partir la moneda en un pedazo y le dabas ese pedazo de moneda con lo que pagabas.
cómo estaban hechas esas monedas para poderlas romper? Estaban hechas de plata, había monedas de oro, pero tenían otra denominación. Entonces se perdía gran cantidad de la calidad de las monedas, porque siempre ha existido una excelente casa de moneda en México. Entonces, pues no había moneda fraccionaria y la gente que anotaba, los tenderos. Recordemos que, bueno, para que... Y como también había falsificación de monedas, pues las mordían. Pero de ahí la dificultad de que un cuarto de real no es que fueran 25 centavos, porque no se manejaban los centavos. Un cuarto de real era un cuarto del real cortado y pesado. Y eso te daba para comer mucho tiempo. Entonces esa dificultad nos detenía. ¿Por qué? Por el enquilosamiento que tuvo la economía desde la época colonial hasta la consumación de la independencia. Con todo y que teníamos una excelente casa de moneda, de las mejores del mundo. Si nosotros nos imagináramos el México de la época colonial o de la época postcolonial, me imagino la gente caminando en la plaza principal, que ahora es el Zócalo de la Ciudad de México, viniendo de algún mercado. De hecho ahí había mercado todavía en aquella época, comprando o como decías, en los tenderos. Pero ¿cómo le hacía la mujer o el hombre que dependían de las tiendas de raya? ¿Ya había tiendas de raya en aquella época? Las tiendas de raya son aplicadas en la época del porfiriato. Antes, siempre hasta 1917, hubo haciendas que con el reparto agrario las empezaron a fraccionar. Pero peones encasillados fueron propiamente del porfiriato para su periodo. Anteriormente había grandes extensiones. ¿Quién manejaba la economía del país? La iglesia. En la época colonial, la iglesia. ¿Y quién les pagaba esos reales? ¿La iglesia le pagaba al pueblo? No. ¿Cómo era? Corría el dinero de acuerdo a las necesidades. Ahora, había distintos tipos de moneda, pero de todas maneras se fraccionaba. Debemos recordar que la Nueva España estaba desde Oregón hasta el Istmo de Panamá y desde Cuba hasta Filipinas. Ese era el virreinato de la Nueva España, con capitanías e intendencias, pero todo se manejaba desde la Nueva España. Segundo, que si tú tenías necesidad de recursos económicos, asistías con tu párroco y él te prestaba, pero no te prestaba a 3, a 4, a 5 años. A veces las deudas eran a 60 o 90 años o más, y se reciclaba el dinero. Entonces se hacían vales. ¿Y quién manejaba el dinero? Pues era el clero. Entraron los reyes borbones y Carlos III hace la modificación. Dice, no, momento. Porque también se compraban algunos empleos, o muchos empleos. El venir a la Nueva España, una gente que trabajara de 4 a 5 años, tenía las rentas para su familia por muchos años. México, la Ciudad de México, era el ombligo entre Asia y Europa. ¿Por qué puntos convergentes? Veracruz y Acapulco. Si tú invertías el equivalente a 1.000.000 de doblones en mercancía, los entuplicabas. Entonces, para que llegara esas bellezas y esas riquezas a Europa, tenían que pasar por la Ciudad de México. ¿Quiénes manejaban esos? Los comerciantes. En el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, estaba el Parián, y allí se vendían muchos productos. La famosa tienda que aún existe, o que aún es una remembranza que ella... Es remembranza de esa época, pero estaba en el centro.
que después se hizo a un lado, estaba también lo que es el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, que después fue el mercado del Volador, un mercado, pero había distintas plazas comerciales, pero la fuerte era la plaza de la Ciudad de México, donde llegaban todo tipo de animales, todo tipo de riquezas de Oriente, y de ahí pasaban a Europa. Era la globalización de la economía. Entonces, cuando a nosotros no nos debe de espantar la globalización, porque desde la NAO de China hemos estado metidos en la globalización, que no nos ha beneficiado, ese es otro cantar. Pero regresando a los vales que te comentaba, entonces, ¿quiénes eran los financieros? Los comerciantes y la iglesia. Si tú tenías necesidad para siembras y comprar ganado, la iglesia te prestaba y te daba, pagabas muy buenos réditos, pero no había necesidad de bancos. Por eso el sueño de los liberales, de la separación del clero con el Estado, les pegó duro. En la época colonial había varios tipos o castas de personas. El noble, que era el que venía generalmente de Europa, a lo que tú decías, a venir a explotar minas, a venir a producir o a manejar, que era parte inclusive del gobierno. La clase criolla, que ya venía siendo la mezcla de ellos, y la clase de esclavos. La pregunta es, ¿esta gente, el criollo y el esclavo, eran los que acudían con los sacerdotes o también los nobles iban a pedir dinero? Todos. El banco era la iglesia. Pero lo que tú le denominas son castas. Sí, las castas. Bueno, el español, que después se le denominaba gachupín, ellos acaparaban los principales puestos y las principales posesiones. El ibérico, el criollo. Criollo quiere decir nacido, criado y nutrido en América. Es el hijo de españoles, pero no tenía los mismos privilegios que el ibérico, que el peninsular. Después vienen los mestizos, la mezcla entre indígena y español. Después vienen los mulatos, la mezcla entre negro y español. Son más de 17 mezclas, pero vamos a hablar algunos. El saltapatrás, el saltapatrás es de indio y de negro. El coyote es el de negro con filipino o chino. El indígena, pero la colonia estaba dividida en repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles. Los Borbones vienen a cambiar esa fisonomía y se administraban magníficamente bien antes de que entraran los Borbones. El país tenía más autonomía como reino de la Nueva España antes de que llegaran los Borbones, como sabe usted, que después. ¿Por qué? Porque si tú eras indígena, pero eras indígena noble, y si tenías capital, tenías una posición. ¿Como indígena noble? ¿Quiénes eran los indígenas nobles? Los caciques, los descendientes del rey de Texcoco, los descendientes de Cuauhtémoc, los descendientes de Cuitla, los descendientes de Moctezuma. La familia de Moctezuma actualmente, si tú le escuchas hablar, dices, estos de aztecas no tienen nada, porque tienen la Z y todo, y tienen un título y un nombre, y reciben un peculio por el Estado español, el reino español. Pero estaban muy bien. Es cuando se da el barroco en México. Habla un sacerdote, tiene en el Museo de la Gastronomía está ese libro, y hay una página en la cual describe el lago de Texcoco a las 7 de la mañana, donde vienen las canoas, las chalupas y las trajineras
con todo tipo de mercadería. Y es una riqueza lo que se da. Había alimentación, más o menos, los grupos no estaban tan mal. La pobreza se da sobre todo con los Borbones, porque empiezan a quitar los puestos. Si tú presidías una república de indios, entonces como mayordomo, tú cobrabas los impuestos y te quedabas con una cantidad de esos impuestos. Había dos nobles, ahorita no recuerdo el nombre, prometo darlos, porque quiero dar el nombre completo y dónde vivían. Una noble Tlatelolca y una noble Texcocana, que pagaban grandes impuestos a la colonia por sostener escuelas de primeras letras. Las escuelas de primeras letras se daban en las parroquias. Vamos a ir un corte, nos están avisando que ya nos quedamos. Y regresamos a eso tan interesante. Algo que me acaba de sorprender es saber que había nobles indígenas. Sí, sí lo sabía. Y que tenían dinero. Yo pensé que habían acabado los españoles o los cachupines con todo lo que sonaba o olía a indígena. Vamos a un corte, estamos escuchando Apuntes para la Historia de la Masonería. Está con nosotros Carlos Ramos Avilés, historiador muy preparado y sobre todo muy documentado, que nos habla de este fascinante México que pocos conocemos y sobre todo que Benito Juárez, que tanto se le ha alabado en México, pocos saben lo que hizo. Se le acusa mucho de que acabó con la iglesia, que atacó a la iglesia, pero vamos a ver por qué Benito Juárez es importante en esta y una serie de pláticas que tendremos. Regresamos. Bueno, te agradezco que me digas que soy historiador. Soy un amante de la historia, nada más, simplemente. Gracias. Y bueno, aquí regresamos a Apuntes para la Historia de la Masonería. Y antes en el corte, creo que está más interesante la plática de cómo se manejaba la sociedad de la época colonial, cómo eran las mordidas y cómo el clero dominaba o manejaba a los mexicanos, a la vida de los mexicanos. Y algo que me comentabas, que es muy importante, la historia de México se puede leer en los libros de las parroquias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el clérigo anotaba santo y seña de las familias. Tú tenías que pertenecer a una cofradía o algún oficio, o no tenerlo, o dedicarte a ser peón, o ser esclavo, pero de todas maneras tenías que pagar diezmos y primicias más el impuesto real. ¿El esclavo pagaba diezmo? También. ¿Y cómo si no percibía salario? Su patrón o su dueño, o su amo, estás produciendo esto y por tanto tiene que pagar esto. Entonces por eso los tenían. En realidad los esclavos no hubo demasiados en la Nueva España. Sí había esclavos, no vamos a decir que no, sobre todo cuando trajeron negros. Pero los españoles vieron que el negro era más resistente que el indígena. Claro. Le dieron dos usos. Uno, como capataz sobre los indígenas. Otro, para meterlo en las minas. Pero hay lugares donde 4 son los grupos poblacionales que enriquecieron a México. Los indígenas, en cada uno de sus pueblos y culturas. Los ibéricos, los negros y los asiáticos. Y de eso estamos múltiples, de eso estamos hechos. Somos un país mestizo. Se puede decir que ese mestizaje, con lo que dices, cambia un poco la versión o la idea de que nada más era
indios y españoles, somos una mezcla de cuatro razas. Somos mestizos, de cuatro. Claro, prevalece el indígena con el ibérico, que a final de cuentas, el sueño de los criollos de levantar una república criolla, se la comieron los mestizos. Los criollos eran muy especiales, porque es creado, nutrido y educado en América. Eso quiere decir criollo. Que estaba diciendo que el hijo de español nacido en España, al venir a México, se convertía en criollo por eso. No. O nacía en México. El hijo de españoles nacidos en la Nueva España es el criollo. El criollo, ok. En el virreinato del Río de la Plata, que fue el último virreinato, es el criollo. En el virreinato de Nueva Granada o en el virreinato de Perú. Pero los nacidos en América, los españoles, son los criollos. Pero ellos no tenían derecho a los altos puestos. Entonces hubo un grupo de criollos ilustrados. La Nueva España llegó a ser, bueno, la Ciudad de México, la capital más importante del continente. También Lima, pero la Nueva España trascendió. ¿Por qué se administraban? Por las riquezas. Una ciudad que dura más de 6 años por las inundaciones, sometida a más de 1,5 metros, se destroza, se desaparece. Y la Ciudad de México fue inundada en la época colonial y se volvió a edificar con recursos de los mexicanos, de los novohispanos. Cuando digo mexicanos, son los náhuatl. Ahora, nosotros tenemos una visión no muy clara en cuanto a la conquista. Sí, llegaron 700, cerca de 800 españoles a conquistar México, sí, pero venían más de 100,000 indígenas con ellos, venían claro. charcas, venían tlaxcaltecas. Es más, los tlaxcaltecas se reían con los españoles. Los españoles y los tlaxcaltecas se decían primos. Ese rango tenía el tlaxcalteca. Primo, ¿por qué? Porque me habías en la conquista, y se lo hacían ver. ¿Sabes qué? Si nosotros, tú no hubieras conquistado a los mexicas. Claro. Eso más las pestes, ¿no? Las enfermedades que hubo. Ahora, los españoles o los castellanos, cuando se lanzan al norte del país a fundar Monterrey, a fundar Saltillo, van con tlaxcaltecas. Es más, llevan tlaxcaltecas hasta Filipinas, hasta donde los acompañaron los tlaxcaltecas. La charrería nació en Tlaxcala. Hablamos que la charrería nació en el estado de Hidalgo. No. La charrería es un producto barroco. Si tú ves la silla de montar de los españoles, de los castellanos, es muy osca. Y ellos para la ganadería utilizaban la pica, así arriaban el ganado. El tlaxcalteca empezaba a tejer el isle. ¿Por qué? Porque hacían huipiles, ropas de isle. Entonces vieron que la pica no era práctica por las extensiones territoriales, y para ellos era más fácil manejar el lazo. Y después le hacen la cabeza al frente a la silla para amarrar el lazo. Y los únicos que estaban autorizados a montar a caballo con silla son los tlaxcaltecas, pero siempre y cuando no fuera una silla ibérica. Entonces ellos diseñaron su silla, la vieron y la hicieron. Me voy a salir un poquito del tema, pero me viene a la mente el vaquero que la hace en los Estados Unidos. Ellos aprenderían de Tlaxcala. De los mexicanos y de los tlaxcaltecas. El vaquero, su ropa del vaquero es el sombrero de ala ancha, que es andaluz, el zapato de bota, también con tacón, andaluz, y las chaparreras, que aquí las han usado siempre. Pero el vaquero no es más que
los rancheros que se quedaron después de la guerra de Texas y después de la intervención del 47. El vaquero es producto del mexicano, del tlaxcalteca. Y bueno, ya regresando a... Vemos, siempre es interesante platicar con Carlos Ramos Avilés, porque nos da un preámbulo, un antecedente para poder entrar en materia. Porque ¿cómo podríamos hablar nosotros del sistema métrico decimal si no sabemos cómo se manejaba la economía de esa época o cómo era la economía anterior? Y hablamos que la economía primero en la colonia la manejaban los sacerdotes, eran los usureros, hubo una casta, Y los banqueros. Sí, que es lo que iba a comentar, o sea, los banqueros posteriormente, pero antes los comerciantes. Todo eso se va a la época de los Borbón, que se manejaba el real así era la moneda porque venía del reino, ¿no? O manejaba el reino de España, ¿no? ¿Cómo era? Un real, un escudo, un doblón, tenía distintas denominaciones, pero eran monedas muy altas para comprar lo que se necesita bien. Ahora, tomates. Los grupos clericales, las asociaciones religiosas, no tenían necesidad de ir al mercado porque tenían grandes extensiones, tenían haciendas, tenían ganado, tenían cultivo, pero además en sus conventos tenían huertos. Entonces eran autosuficientes. Entonces el dinerito era limpio. Limpio y puro sin mancha, como decimos nosotros, ¿no? Entonces les redituaban. Y había otra cosa que le llamaban beaterio. Un beaterio era no un convento, era un edificio para hijos, hijas y viudas. Si tú te morías y dejabas riqueza, dejabas tu dinero a tal cofradía de religiosos y se iban a ese beaterio. ¿De ahí viene el nombre de beata? Sí. Entonces, ahí vivían, ahí comían, ahí se mantenían y le estaban cuidando su dinero y les daban sus rentas. Sí, cuidando su dinero, prestándoselo a los Exactamente. indígenas, ¿no? A indígenas y demás españoles, ¿no? Prestaban parejo. Claro. También a Miguel Hidalgo le prestaron y Miguel Hidalgo tuvo que pagar una deuda muy canija. Ahora, ¿por qué viene la quiebra económica? Cuando el rey se da cuenta de que la economía la maneja la iglesia, dice, esto no puede ser si el rey soy yo. Claro. Yo tengo el poder. Entonces funda el Banco de San Carlos y pide los vales reales. Tiene otro nombre, pero para irlo sencillamente dice, todos los vales reales vienen para acá. Pero eran vales que podían ser aplicados a 60 años, a 50 años, a 30 años, a 15 años. Y el rey da la orden para que se apliquen de inmediato y se cobren. Pero esos vales estaban en poder de los sacerdotes y lo tuvieron que regresar. Lo tuvieron que entregar al rey. Funda el Banco de San Carlos. Y en el Banco de San Carlos les hace efectivos los vales reales a toda la gente. Entonces empobreció el virreinato. Que estaba como rey, ¿quién estaba en esa época de rey? Carlos IV. Y como virrey. Hubo varios virreyes. Ajá. ¿Me entiendes? Ahorita no recuerdo el nombre de los reyes, pero se empieza con Carlos III la modificación de los vales reales, pero la aplicación se da con Carlos IV. Otro fenómeno del empobrecimiento del virreinato es que tenían miedo a que Napoleón los invadiera. Entonces Napoleón les cobraba el derecho de piso, ¿no? No era de la familia michoacana, pero cobraba también el derecho de piso. Entonces decía, no te invado, pero me pagas tanto. Y le pagan. Y le daban dinero. Y con la consolidación de los vales reales, que juntan mucho dinero, el dinero se le entregan a Napoleón. Entonces la Armada Española, que era una de las armadas más grandes del mundo, no la más grande, pero una de las más grandes, pelea junto con Napoleón en la guerra de Trafalgar, en la batalla de Trafalgar, contra Nelson, y es derrotado. Napoleón y su arma fuerte que tenían los Borbones.
Y con el dinero de la Nueva España y con el dinero del virreinato del Perú, Napoleón fortalece y arma la Gran Armada para invadir Rusia. No te preocupes, ahí tengo un negocito, vengo con el zar y después te lo pago. Perdió la guerra, ¿qué iba a pagar? Entonces, los recursos que se tenía aquí para crecer como país, como reino, se lo chuparon los Borbones y se lo chupó Napoleón. Fíjate cómo estamos engañados, o a veces confundidos, o a veces desinformados. Todo el mundo pensaría, y si tú hablas con gente o familias españolas o españoles, y dices que te van a decir que Napoleón jamás pudo con los españoles, que porque era muy poderoso el imperio español, y por lo que tú me cuentas ahorita estamos hablando de que al contrario, era más poderoso que dame lana y no te toco, ¿no? Exactamente. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos. Todavía entramos en materia del sistema métrico-decimal, pero es interesante saber cómo circula el dinero, cómo se acaba el dinero y cómo finalmente, como siempre, el pueblo es el que va a pagar las consecuencias. Está usted sintonizando Radio Liberal, escuchando su programa Apuntes para la Historia de la Masonería, con Carlos Ramos Avilés y su servidor Juan Manuel Velasco. Regresamos. Y bueno, regresamos aquí a Apuntes para la Historia de la Masonería y estamos platicando con Carlos Ramos Avilés sobre la historia de la colonia y sobre todo el decreto de Benito Juárez dado a conocer por él mismo o emitido el 15 de marzo de 1861 sobre el sistema métrico decimal. Y bueno, antes de continuar con nuestra plática queremos comentarles que hoy la Gran Logia Valle de México, a través de un comunicado, informa su más sentido pésame por el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, el comandante Chávez, como muchos le conocen, que el día de ayer falleció, el día de antier, y bueno, pues Hugo Chávez, a través de la Gran Logia Valle de México, se manda su más sentido pésame, el muy responsable gran maestro Jorge Alejandro Avilés Reyes, tanto para la familia, tanto para el pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela y obviamente para la Gran Logia de Venezuela, a los queridos hermanos, por este hombre muy polifacético, muy particular, pero que finalmente, como decía él, se enfrentó al imperio. Hablamos de imperio y estamos hablando de reinos y regresamos aquí a nuestro programa Apuntes para la Historia de la Masonería con este decreto de Benito Juárez. ¿Cómo se le ocurre, por qué Benito Pablo Juárez García decide emitir un decreto y aplicar el sistema métrico decimal en México? Bueno, teníamos mucho lastre a consecuencia de situaciones desde la época, los últimos periodos de la época colonial, más las crisis económicas que se dieron por la guerra de independencia, las sazonadas y revueltas desde 1824 hasta 1856. Entonces, no teníamos un patrón. Cada entidad o estado emitía las medidas que más le convenían. Las monedas eran de un cuño muy alto y se necesitaba de un sistema de bienestar para todos. Entonces, nosotros manejamos el trivium y el quadrivium. Y además, se busca la piedra pública. Entre las ideas que tenía Benito Juárez era: de nada sirve asistir a una logia si yo no aplico lo que estoy aprendiendo en la logia. Entonces, parte de ese trivium y quadrivium, bueno, se maneja la aritmética
y la geometría. Y son ciencias básicas y vitales que las necesitaba manejar el pueblo. Y las medidas. ¿Y cómo iba a emitir monedas si no tenían el peso que deberían de ser? Y sobre todo, fraccionado. Que hubiera monedas chicas, que el pueblo las pudiera compartir y circular. Entonces, Benito Juárez sabía de muchos de esos avatares de la época colonial, porque cuando él salió, siendo un niño, salió con las palabras elementales del castellano para poder llegar a Oaxaca, pero se formó en una iglesia confesional y además las primeras letras las tuvo en esa iglesia. Y tuvo problemas con Salanueva porque no quiso ordenarse como sacerdote. Y le dolió mucho, pero pasaba por el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca. Ahora, hubo novohispanos que estuvieron en la Constitución de Cádiz como diputados y vieron la formación por la influencia de los franceses. Las escuelas de Francia con el imperio, la universidad, la escuela nacional, o sea, escuelas liberales de artes, de ciencias. Y cuando regresaron a la Nueva España, traían esa idea. Entonces estaban en contra de la universidad pontificia. Había muchos doctores. El doctor Mora, pues era doctor en teología. Él era un sacerdote, pero nunca tuvo una parroquia. ¿De qué le servía ser doctor en teología si como cura nunca ofició? Porque el patronato lo manejaba el rey de España y el rey de España nombraba desde el sacerdote más humilde hasta el obispo y el arzobispo más encumbrado. Estamos hablando de José María Luis Mora. José María Luis Mora, exactamente. Entonces, había muchos sacerdotes que tenían el doctorado en teología, en filosofía, en cánones, pero no sabían hacer nada. Las cosas prácticas. Juárez decía que diciendo y haciendo. Era muy pragmático, muy práctico. Entonces, el señor, de ser un iletrado, a los 10, 11 años, cuando salió del seminario, ya era un políglota, porque hablaba el castellano perfectamente bien, hablaba el griego, hablaba el latín, y empezaba a leer el francés. Cuando entra al Instituto de Ciencias y Artes para estudiar la carrera de abogado o licenciado en Derecho, tiene que estudiar en libros franceses y en libros ingleses. Y no había traductores. Entonces tenía que estudiar. Entonces él buscó y siguió las mismas enseñanzas de otros próceres liberales, que también, ¿por qué una universidad que otorgue títulos rimbombantes si en su aplicación y en su realidad no son operativos? Cuando este país lo que necesitaba era ciencias aplicadas. ¿Y el sistema métrico decimal ya existía? ¿Ya se aplicaba en esos países? En Europa. Entonces, él decía, no es posible que el estado de Chihuahua tenga una medida. El estado de Zacatecas, que era el más rico después de la independencia, hasta la época de Juárez, por sus minas de plata, tenga otra medida. Y cada quien aplicaba las medidas que les convenía. Entonces era estandarizar, utilizar el mismo lenguaje, pero sobre todo para que la aplicación posterior de la circulación de la moneda tuvieran un peso. ¿Cómo iban a saber que el peso de plata o la moneda de plata de 10 gramos tuviera 900 milésimos de ley?
si no manejaban el sistema métrico decimal, entonces la gente tenía que saberlo. Y era incorporar a la modernidad el país y el Estado. Ahora, es importante este decreto porque va a desarrollar una guerra económica que no la tuvo Maximiliano y la tuvieron los europeos. De hecho, esto me recuerda, me lleva un poquito a los pueblos de México, que aún hoy en algunos lugares, inclusive en Toluca, se lleva a cabo el trueque y la gente te llega con un bote de 1 litro y te dice, necesito 1 litro de leche, pero también te venden cacahuates, te venden semillas. Supongo que en aquella época había algo así, ¿no? Que para unos 1/4 era una cosa y para otros era 1/4 era otra. Lo usual, que inclusive todavía se utiliza mucho a través del tiempo, es el cuarteón. Es un cuartito de madera o de metal. El cuartelón de maíz, el cuartelón de queso, el cuartelón. Pero lo que tú dices es cierto. La importancia está en la aplicación. Primero tenemos que tener una moneda fuerte. Fue tan fuerte la moneda de Juárez, aún en el exilio, no estando en Palacio Nacional, pero siguió acuñando monedas, que la moneda de Juárez era recibida en China. Nada más le hacían un troquel en el centro, porque también metían mucha falsificación. Y fue utilizada en los Estados Unidos. Entonces, ok, no tengo el ejército suficiente, pero los recursos, era pobre, pero tampoco le iba a dar un real a un soldado para que lo partiera, claro, y cumpliera su comida. Entonces tenía que darles 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 1 peseta, la peseta mexicana, que son 25 centavos, 1 tostón, 1 peso. Ya el que traía 1 peso era una persona rica. ¿Y eran monedas de oro o plata? No, plata. Plata. De ahí viene el 0720 ley de plata. A consecuencia, primero era 0,900 y después 0,720. Es el peso que hay en plata, ¿no? Entonces, a los soldados les tenías que pagar. Y los soldados, si no les pagabas, se iban, abandonaban. ¿Cómo iban a pelear con el estómago vacío? Ahora, muy importante de esa medida es que a consecuencia de tener con un esfuerzo sustancial que hizo para pagarle a la tropa, hizo un ejército confederado. Porque el ejército federal, la mayoría del ejército no estaba con él. Claro. Los oficiales que estuvieron en el colegio militar, salvo Leandro Valle, muchos eran conservadores. Miramón fue un cadete que peleó en el 47 y estuvo preso con los gringos, pero muchos de los compañeros de Miramón estaban en contra de Juárez. Cuando se llama un ejército federal que existía y un ejército confederado, ¿cuál sería la definición de un ejército confederado? No decía ejército confederado como tal, pero lo podemos tomar como en la batalla del 5 de mayo. ¿Quiénes estaban en la batalla del 5 de mayo? Estaban soldados de línea del ejército federal, pero no eran la mayoría. Estaban los libres de Toluca, que eran guardias nacionales, y era tropa del Estado de México. Estaban los cazadores de Guadalajara, estaban los batallones de Nuevo León, de Zacatecas, de Oaxaca. Porfirio Díaz representaba a la caballería, pero eran soldados del Estado de Oaxaca, no eran soldados federales. Entonces, varios estados formaron el grupo del ejército de Oriente, el cuerpo del ejército de Oriente, pero eran batallones de estados. Entonces ahí podemos ver, porque cada estado era libre y soberano desde 1824, y estaba la Guardia Nacional. Entonces había tropas de línea y los batallones de cada estado. ¿Y cómo les pagaban? Pues con esas moneditas. Pues vamos a ir a un corte y regresamos con las conclusiones de este interesante programa
de apuntes para la historia de la masonería y bueno, principalmente cómo nuestro país, un hombre con una inteligencia, pues no quisiera llamarla superior porque no se trata de algo, pero con una inteligencia bien trabajada, bien aprovechada, bien desarrollada, que creo que los seres humanos hemos desaprovechado. ¿Y no, cómo o por qué? Porque precisamente la educación en México se ha ido muy abajo. Vemos que en las escuelas masónicas o las escuelas iniciáticas pues se desarrolla esta mente, pero cuando se desarrolla esta mente y se aplica, como el caso de Benito Juárez, pues tendremos una nación, un país muy diferente. Vamos a un corte y regresamos con las conclusiones de apuntes para la historia de la masonería. Estamos con Carlos Avilés Ramos. Regresamos. Y bueno, regresamos, estamos en Apuntes para la historia de la masonería con Carlos Ramos Avilés, hablando de este decreto que instituye el 15 de marzo de 1861 Benito Pablo Juárez García, y bueno, principalmente para sostener su gobierno, pero más que sostener su gobierno, sostener al país con una medida homogénea en todo el país, ya que, como platicamos hace rato, la mayoría de los estados tenían medidas diferentes, se usaba una moneda real que tenía que partirse y bueno, que se caía la moneda y no había, digamos, una aplicación justa de la moneda. Y bueno, algo que comentabas ahorita, Carlos, previo al corte o después del corte, precisamente una de las principales razones de ser de una moneda basada en el sistema métrico decimal era pagarle al ejército. Y al pueblo. Y al pueblo. No, que el pueblo tuviera lo necesario para poder sobrevivir, que circulara la economía, que no nada más estuviera estancada, que no la acumularan, que no estuvieran en manos muertas, porque una moneda la acumulabas, la guardas, pero no circula. Claro. Entonces era fraccionar. Las medidas, Melchor Ocampo fue ministro de Hacienda de Benito Juárez. Guillermo Prieto también. No sé si sea cierto y no sé hasta dónde será verdad, pero dicen que le decían ahora o nunca, señor presidente. Ahora o nunca. Ellos no estaban haciendo un decreto para ser uno más en la historia, no, sino que le diera visión, fortaleza, confianza a la nación y que las obras quedaran ahí. No importa. La prueba está que la mayoría de la gente no sabe que ese decreto lo emitió Benito Juárez y tuvo una razón de ser. O sea, que la economía se desarrollara. Por otro lado, en algunos documentos de archivos, ¿cuál es el papel de Benito Juárez en una logia? Pues no era ser el venerable maestro, no era ser el inspector, porque él era del Instituto Nacional Mexicano, él era guardatiempo. Su nombre, en esa época se acostumbraba, para no poner el nombre propio, se escogía uno. Su nombre de Benito Juárez, su nombre masónico era Guillermo Tell. Guillermo Tell, así es. Entonces, él decía, bueno, de esto que estoy aprendiendo, lo tengo que aplicar. Y eso sí, gracias a su raza, era empecinado. Cuando se metía en una cosa, no lo sacaban. Terminó quizás siendo enemigo de sus propios amigos, claro, por no ceder. Guillermo Prieto se fue en 1867, exiliado, y otros liberales. León Guzmán, que León Guzmán era el presidente de
el Congreso en el 57, un brillante abogado. Entonces, pero cuando él decía, la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Pero sí fue muy práctico. La prueba está que se sigue aplicando el sistema métrico decimal en el país. Posteriormente al triunfo de la República en 1867, ya emite otro decreto para la emisión de la moneda, más firme. Pero lo que fue sustantivo fue el sistema métrico, por el peso exacto de la moneda. ¿Y cómo iba a estar en arrobas? Y otro estado manejaba otro peso. Entonces tenía que estandarizar el criterio. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo lo hizo estando en un gobierno difícil? ¿Cómo lo hizo para empezar a recoger la moneda? ¿Fue la misma inercia que la gente decía, yo prefiero una moneda juarista, una moneda de otro peso? Ellos siguieron acuñando sus monedas. Siguieron acuñando sus monedas. Me decía un hermano francés que inclusive Valle de México ya existía, la Gran Logia Valle de México, y hubo tropas francesas que trabajaban en la Gran Logia de Valle de México. Este hermano es descendiente de unos soldados invasores. Me pidió que no mencionara su apellido porque su papá tiene un alto puesto todavía en la administración pública federal. Entonces, pero ellos decidieron que preferían las monedas juaristas a los 2 pesos oros de Maximiliano, porque eran 2 pesos oro chiquititos, más chiquitos que el centavo, pero se les perdían, y cuando querían comer, ¿cómo comían? Entonces preferían los centavitos, preferían un monto. Y entonces la gente, me imagino, acumularía las monedas de Maximiliano, las monedas, y cambiarlas por pesos. No las guardaban. Los rancheros ricos, hablábamos de la charrería. Bueno, quizás no viene al caso, pero muchos de los rancheros, su botonadura de plata eran monedas de oro, sí. de plata. El ranchero que tenía recursos, pero no quitaba dilapidar su dinero en esas cosas, se ponía hueso, pero se ponían monedas alrededor del pantalón y aparte de los bordados. ¿Y quién acuñaba las monedas? ¿Habían varias casas de moneda o ya estaba la casa de moneda? La Casa de Moneda de México la acuñó, pero también había la Casa de Moneda de Zacatecas. Juárez tenía sus casas de monedas. Entonces, a veces estaba en poder de los franceses, a veces pero ellos estuvieron acuñando sus monedas de buena ley. Tal decir así que te digo que de San Francisco a China circulaban las monedas y también circulaban. ¿Cómo pagaban el avituallamiento que le compraban a los...? Porque Estados Unidos no nos regaló nada. Nada nos le regaló a Benito Juárez. Fusil que le vendió, fusil que fue pagado. ¿Qué hacían? Compraban pacas. ¿A quiénes? A los tejanos. Y bajaban las pacas en unos lanchones por el río Bravo, que no es fácil navegar ese río. Y después las pacas se las vendían a los federales o al ejército de la Unión, que es como que sea el dólar Lincoln. Ya en otra ocasión lo platicaremos cómo le tomó la idea a Benito Juárez. Bueno, pues es muy interesante todo este pasaje, como toda fíjate, fueron 300 años después, 300 años que México estuvo sometido, o el país, a diversas medidas, a diversa, digamos, caos, porque supongo que en su época el que tenía el mandado, el que tenía el recurso, el abarrote, por decirlo así, pues ponía su precio. Sí.
Sí, decía, ¿sabes qué? Pues ahora te vendo maíz porque hay poco, te lo vendo más caro. Me imagino que ya había acaparadores en aquella época. Siempre ha habido acaparadores. Entonces, sin embargo, la moneda como quiera empieza a equilibrar estas situaciones. Claro, el clero, para desprestigiar y denotar a Juárez, sacaron un libelo que decía Benito Juárez vendía tamales en los portales de la Merced, mientras Hidalgo baila tango con la abuelita de Iturbide, pero siempre tratando de denotar. Cuando algo hacía, le sacaban. Pues como decía Juárez, y con eso nos despedimos, malditos aquellos que con la palabra ensalzan, alaban al pueblo, pero con los hechos lo traicionan. Y vimos que Juárez no lo traicionó, sino aplicó sus conocimientos masónicos, sus estudios, que vamos a decirlo, en la iglesia, porque algo le dejó también sus estudios en las escuelas de artes y en las escuelas religiosas, pero supo aplicarla al pueblo de México, en bien del pueblo de México. En el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca fue uno de los primeros institutos liberales que se crearon en el país. Cada estado creó uno. El Colegio del Estado, el Instituto Literario del Estado. Entonces, pero eran centros de estudios liberales. Y Benito Juárez fue el primer abogado que se tituló en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Pues Carlos Ramos Avilés, tenemos mucho que platicar, mucho que conocer de la historia, y tiempo hay mucho, vida quién sabe. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, esto fue Radio Liberal y su programa Apuntes para la Historia de la Masonería. Carlos. Gracias. Salud para todos.